Hay verdades que no se gritan, sino que se susurran entre el humo de una pipa y el crujir de una chimenea. Esta es una de esas historias donde el silencio pesa más que la ley y la justicia adopta un rostro inesperado. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una mañana de octubre particularmente gris, una de aquellas que parecen anunciar el invierno más por su silencio que por el descenso real de la temperatura. Un manto de niebla perezosa descendía sobre Baker Street y el tráfico habitual de carruajes resonaba amortiguado, como si la ciudad misma susurrase sus propios pensamientos. Me hallaba junto al fuego, hojeando una publicación médica francesa sin mayor entusiasmo, cuando escuché el chirrido agudo de la trampilla de correspondencia, seguido del característico sonido seco de un sobre cayendo sobre la alfombra. Holmes, reclinado en su sillón con los dedos entrelazados y la mirada extraviada en el vacío, no se inmutó. Me levanté, recogí el sobre y leí el nombre del remitente, Inspector G. Lestrade. De Scotland Yard, dije en voz alta, ofreciéndole la carta a Holmes. Este alzó una ceja con leve interés, pero no extendió la mano. «Ábrela, Watson», musitó con desdén contenido. Si Lestrade me escribe, sin duda es porque se encuentra en una situación que sobrepasa sus ya de por sí estrechas capacidades deductivas. Rasgué el sobre. El contenido era breve, aunque el tono urgente. Un asesinato había ocurrido en un domicilio respetable de Kensington. El difunto, un caballero de mediana edad, había sido hallado muerto en su propia bañera, en circunstancias que, según Lestrade, desafiaban el sentido común y el protocolo forense. Solicitaba a Holmes que acudiese de inmediato. Al levantar la mirada hacia mi amigo, esperaba ver en su rostro esa chispa de curiosidad que solía encenderse ante tales provocaciones, pero su expresión se mantuvo impasible. Con una indiferencia que rayaba lo irritante, Holmes se limitó a decir: «Pásame la pipa, Watson. No iremos a Kensington esta mañana». Y así comenzó un caso que, contra toda lógica, mi amigo parecía empeñado en ignorar. Durante los años que compartí residencia con Sherlock Holmes, presencié innumerables muestras de su espíritu inquieto, de su casi compulsiva necesidad de enfrentarse al misterio. Su negativa a colaborar con Lestrade me desconcertó en tal grado que, por un momento, llegué a pensar que estaba bromeando. «¿No iremos?», repetí, quizás con más vehemencia de la que la frase merecía. Holmes aspiró una lenta bocanada de su pipa antes de responder. «He dicho lo que he dicho. El caso me parece, en principio, de una obviedad decepcionante». Me senté frente a él, estudiando sus facciones. Nada en su rostro sugería ironía ni diversión. Sus ojos, sin embargo, delataban un brillo evasivo, como si contuvieran pensamientos que no deseaban ser compartidos. «Pero si aún no has visto la escena», insistí, «¿cómo puedes considerarlo obvio?» «Porque conozco a Lestrade. Si ha recurrido a mí es porque no ve solución donde la hay. Me temo que lo que él describe como inexplicable puede no ser sino un gesto teatral de un hombre desesperado por justificar su salario». Me resistí a aceptar esa postura. Había en su tono un matiz de desprecio demasiado cómodo, demasiado ensayado. No era el Holmes que yo conocía, el que se emocionaba con los indicios más leves, el que percibía en el crimen una forma imperfecta de arte. Lo observé tomar un tomo de Plinio el Viejo y abrirlo por la mitad, fingiendo leer. Su desinterés me resultaba ofensivo, casi doloroso, y sin embargo, más que enfado, sentí una sombra creciente de preocupación. Porque si Holmes había decidido rechazar el caso no por pereza, sino por elección racional, ¿qué razón se escondía tras su repentina indiferencia? Y lo que es más perturbador aún, ¿qué temía encontrar? La jornada transcurrió sin que el nombre de Kensington volviera a mencionarse. Holmes
se mantuvo absorto en sus libros durante la tarde y en ningún momento dio muestras de inquietud. Cenamos en silencio y yo, aunque irritado por su actitud, preferí no insistir. Fue cerca de las 10 de la noche cuando, de pronto, Holmes levantó la vista de su ejemplar de La poesía metafísica inglesa y me dirigió una mirada grave, carente del brillo burlón que solía acompañar sus frases lapidarias. «Watson», dijo, «si me aprecias, quisiera pedirte un favor poco usual». Me incorporé ligeramente, sorprendido por el tono sincero. «Dime». «Quiero que no anotes nada de lo ocurrido hoy en tus diarios, ni la carta del Lestrade, ni mi respuesta, ni siquiera una mención velada al asunto. Haz como si nunca hubiese sucedido». Confieso que su solicitud me turbó más que su rechazo anterior. No era habitual que Holmes interfiriese en mis crónicas, y mucho menos con tal seriedad. No era vanidoso en exceso, pero comprendía el valor documental de mis escritos. Pedirme que omitiera un hecho en apariencia trivial resultaba, como poco, alarmante. ¿Puedo preguntar por qué? Holmes aspiró de nuevo su pipa y soltó el humo lentamente. Porque hay hilos, querido amigo, que conviene no registrar, no por cobardía, sino por prudencia. El tiempo aún no está maduro para ciertos relatos. No respondió más y volvió a sumirse en su lectura. Pero yo, aunque respeté su deseo, sentí crecer en mí una sospecha que no lograba apaciguar. Holmes sí estaba involucrado en el caso, y lo peor era que, esta vez, no quería que yo lo supiera. Durante los días subsiguientes, la atmósfera en Baker Street adquirió una textura singular, un espesor casi tangible que no provenía del humo de la pipa ni del polvo de los libros, sino de algo más abstracto y perturbador: el silencio. Un silencio que no era descanso ni indiferencia, sino el producto de una mente en ebullición cuidadosamente contenida. Holmes no volvió a mencionar el asunto de Kensington, y yo, por respeto a su voluntad, o, siendo más sincero, por temor a interrumpir un proceso intelectual que aún no comprendía, decidí callar también. No obstante, ese mutismo entre nosotros no era el que se produce entre dos caballeros satisfechos en su compañía. Era, más bien, el de dos conspiradores que fingen ignorar el mismo secreto. Mi amigo pasaba las mañanas hojeando volúmenes que no solía frecuentar, títulos sobre historia eclesiástica, jurisprudencia francesa y poesía prerrafaelita. Observé que evitaba con inusitada cautela los periódicos, como si temiese encontrar entre sus páginas una noticia que no deseaba confirmar. Por las tardes se ausentaba en intervalos breves pero regulares, sin anunciar a dónde iba ni con qué propósito. Y por las noches lo hallaba sentado junto al fuego, con los ojos perdidos en el vaivén de las llamas, como si éstas le susurrasen aquello que aún no quería compartirme. Jamás lo había visto tan hermético, y su actitud no era la del sabueso que ha perdido la pista, sino la del cazador que ha optado por no disparar. Comprendí, sin necesidad de palabras, que el caso de Kensington no estaba cerrado en su mente. Lo que ignoraba entonces era si su silencio obedecía al pudor, al temor, o a una extraña forma de lealtad que no terminaba de discernir. Un viernes por la mañana, al entrar en el salón después de mi acostumbrado paseo, me encontré con un detalle trivial, pero perturbador. El abrigo de Holmes, aún colgado en el perchero, estaba húmedo en las solapas, como si hubiese sido expuesto a la niebla matinal. Sin embargo, yo no lo había visto salir. Aquel hallazgo, aunque menor, comenzó a abrir grietas en la fachada de aparente quietud que mi compañero había erigido con tanto esmero. Más tarde, cuando me agaché para recoger un libro que se le había caído al mayordomo, reparé en un rastro tenue de barro seco bajo el diván, justo donde Holmes solía sentarse a leer. El color rojizo del sedimento me recordó la arcilla típica de ciertos callejones del suroeste de Londres. Una tercera señal, acaso la más reveladora, llegó esa misma noche.
Mientras buscaba un ejemplar de La evolución del lenguaje forense en nuestra biblioteca, noté que un libro había sido devuelto al estante equivocado. No era algo inusual en mí, pero Holmes era de una meticulosidad casi obsesiva con el orden alfabético y temático. El volumen desplazado, curiosamente, trataba sobre encubrimientos jurídicos en casos de suicidio aparente. Fue entonces cuando comprendí que mi amigo no solo estaba pensando en el caso de Kensington, sino que lo estaba investigando activamente, a espaldas de todos, incluido yo. Lo que no lograba entender, y eso me desvelaba más que sus ausencias, era por qué lo hacía en secreto. ¿Qué podía contener ese crimen, aparentemente común, que justificara semejante nivel de ocultamiento, incluso para mí, su confidente más cercano? Algo, sin duda, se estaba gestando en la oscuridad, y mi intuición, aquella que Holmes siempre consideraba defectuosa, pero que raramente me fallaba, comenzaba a susurrarme que lo que estaba por venir no solo afectaría a su reputación, sino también a su conciencia. Decidido a obtener una certeza que disipase mis suposiciones, resolví seguir a Holmes. No sin cierta vergüenza, recurrí a un subterfugio que él mismo me habría enseñado a despreciar: la vigilancia discreta. La noche del sábado, cuando lo vi ponerse el abrigo húmedo y tomar su bastón con la cautela de quien no desea ser oído, lo dejé salir y lo seguí desde prudente distancia. No fue fácil. A pesar de sus largas piernas y su andar resuelto, Holmes parecía flotar entre la niebla con la ligereza de un espectro. Lo vi detenerse en una esquina, observar el entorno y continuar hacia Kensington. Sus pasos lo condujeron finalmente a una callejuela discreta, donde permaneció durante varios minutos frente a una puerta cerrada, aparentemente deshabitada. Desde mi posición no podía oír lo que decía ni a quién, pero su postura, rígida como un soldado ante un tribunal, sugería que hablaba con alguien importante. Tras unos minutos, volvió sobre sus pasos sin notar mi presencia y regresó a Baker Street con aire ausente. Aquella noche no dormí. La imagen de Holmes, envuelto en la niebla londinense, dialogando con un interlocutor invisible ante una casa sombría, me dejó un escalofrío difícil de disipar. No era solo el misterio del crimen lo que lo ocupaba, sino algo más íntimo, más humano, y por ello mismo, más inquietante. No le pregunté nada al día siguiente, pero supe, sin margen de error, que el caso de Kensington, el que supuestamente no le interesaba, lo había atrapado hasta la médula. Y lo más desconcertante era esto: no quería que yo lo supiera. Aquella noche, que comenzó como tantas otras con el crujido del carbón en la chimenea y el olor familiar del tabaco de Holmes impregnando la habitación, se tornó, sin previo aviso, en un capítulo extraordinario de nuestra ya extensa crónica de misterios compartidos. Fue pasada la medianoche cuando, sin apenas mirarme, Holmes se levantó de su sillón, se calzó con parsimonia, tomó su bastón y, tras un brevísimo titubeo, pronunció con voz queda: «Vístase, Watson. Hay algo que debo mostrarle». No era frecuente que Holmes actuara sin palabras previas ni explicaciones. Lo seguí, impulsado por una mezcla de lealtad y creciente ansiedad. El trayecto en coche hasta Kensington transcurrió en completo silencio. Mis preguntas, apenas esbozadas, fueron eludidas con una cortesía tan seca como impenetrable. Al llegar, Holmes sacó de su abrigo una llave que no había visto antes. La introdujo en la cerradura del portón trasero de una casa de aspecto distinguido, cuya placa de bronce revelaba el nombre del fallecido: Cyril Fenwick. La puerta cedió sin ruido. «Nadie sabe que estamos aquí», me advirtió con una mirada fugaz, como si esa frase encerrara más de una advertencia. Aquella intrusión voluntaria en un domicilio ya sellado por la muerte no me era desconocida. Pero esta vez, la atmósfera era distinta. No había urgencia ni dramatismo, sino una deliberación silenciosa, como si Holmes no estuviese persiguiendo una pista, sino confirmando algo que ya sabía.
y sin embargo, lo que vi en la penumbra del vestíbulo superó con creces mis conjeturas. Nos internamos por el pasillo, guiados apenas por la luz tenue de una linterna cubierta, que Holmes manejaba con destreza contenida. La casa conservaba la rigidez de lo clausurado. Cada objeto parecía atrapado en el último pensamiento de su dueño. Subimos al piso superior, donde una puerta entreabierta revelaba el baño. Allí, sumido en una quietud que no era la del sueño, sino la del fin irrevocable, yacía el cuerpo de un hombre elegantemente vestido, aún parcialmente cubierto por una bata de terciopelo oscuro. Estaba sumergido en una bañera blanca, con el rostro hacia arriba y los ojos entreabiertos. El agua, ya helada, tenía ese color transparente que no anuncia crimen a primera vista, sino abandono. «Observa, Watson», murmuró Holmes, inclinándose levemente sin tocar nada. Ningún signo de violencia, ni sangre, ni desorden. La puerta estaba cerrada por dentro, ni rastro de forcejeo. Me acerqué, consternado por el contraste entre el refinamiento del entorno y la crudeza del hecho. El cadáver mostraba una palidez que solo la muerte auténtica concede, pero ninguna señal de lucha, ni cardenales, ni expresión de terror. Si uno no supiera que estaba contemplando un crimen, bien podría imaginar una escena de descanso macabro. ¿Se tratará de un suicidio?, aventuré, no sin cierta duda. Holmes no respondió. Sus ojos analizaban no el cuerpo, sino los bordes de la bañera, la disposición de las toallas, el alicatado del suelo, como si la ausencia misma de signos fuese el primer indicio de una verdad más oscura. Y en efecto, lo que encontró a continuación desvió el curso entero de aquella noche. En el borde del lavabo reposaba un pequeño reloj de bolsillo, cerrado aún, como si nadie hubiese tenido interés en consultarlo tras la tragedia. Holmes lo tomó con sus dedos envueltos en un pañuelo de seda, lo abrió cuidadosamente y lo observó con atención. «Detenido a las 10:11», dijo en voz baja. Curiosa puntualidad para un artefacto mecánico. El mecanismo parecía intacto, sin señales de golpe ni humedad. Era un objeto valioso, con grabados en la tapa interior y una inscripción apenas visible. A.C.F., por sus palabras que duran más que el tiempo. La dedicatoria insinuaba que el difunto era, probablemente, hombre de letras o de crítica, como luego habríamos de confirmar. «¿Y qué sugiere eso, Holmes?», pregunté, perplejo. «Sugiere, mi querido Watson, que el tiempo se detuvo aquí no por azar ni por avería. Alguien, quizás el propio Fenwick, se aseguró de congelar la hora de su muerte, como si deseara dejarla esculpida en el instante exacto del acto. Me estremeció esa posibilidad. ¿Un mensaje cronométrico? ¿Un símbolo? ¿Una declaración cifrada?». Holmes volvió a depositar el reloj donde lo había hallado, como si respetara una coreografía ya escrita, y añadió, casi para sí: «El que muere dejando reloj y poesía a la vista no desea desaparecer sin decir algo, aunque no lo diga con palabras». Sus ojos, sin embargo, ya no miraban el reloj. Miraban una esquina del baño donde algo aparentemente trivial comenzaba a adquirir un valor imprevisto. «Aquí hay algo más», dijo Holmes en tono bajo, señalando el alféizar de la ventana con la punta del bastón. «Justo allí». Me acerqué. Había un trozo de papel arrugado, apenas visible entre una planta en maceta y un frasco vacío de loción. Lo desplegamos con cuidado. Estaba húmedo y parcialmente manchado, como si hubiese sido manipulado con manos mojadas. Aún así, una línea poética emergía nítida de entre las manchas. «Aquel que miente por amor, no miente jamás». «¿Le resulta familiar?», inquirió Holmes, mirándome con una mezcla de interés y gravedad. «No inmediatamente. Tal vez algún poeta romántico. Shelley, aunque con una ligera alteración. La versión original dice: «Quien miente por amor, miente contra sí mismo». Esta variación, Watson,
no es trivial, es una corrección, y toda corrección implica intención. La frase parecía escrita con una pluma estilográfica de tinta azul, común en ambientes literarios. La caligrafía era firme, masculina, y el hecho de que se encontrara en una habitación cerrada, al margen de todo desorden, resultaba sospechoso. Esto no estaba destinado a ser leído por cualquiera, afirmó Holmes. Más bien, parece una dedicatoria final, o una advertencia velada. Miró hacia la bañera, luego hacia el reloj, y como si una línea invisible uniera verso, muerte y hora detenida, murmuró: La poesía, Watson, rara vez miente, pero puede ocultar verdades con una eficacia que envidiaría cualquier testigo. Sentí entonces que el crimen que investigábamos tenía raíces no en el odio, sino en el amor, y que eso lo hacía, a su manera, aún más peligroso. Holmes se agachó sin previo aviso, y con un dedo cubierto por su pañuelo, rozó una de las baldosas junto a la puerta. Luego, alzó la vista y me llamó con un gesto de discreta urgencia. «Observe aquí, Watson. ¿Ve esa mancha?» Me incliné. Allí, entre dos azulejos inmaculados, se hallaba una leve pero inequívoca huella de barro. No era grande, pero su contorno indicaba que provenía de una bota delgada, probablemente femenina. Pero, si la puerta estaba cerrada desde dentro, comencé a decir, sintiendo cómo una grieta se abría en la lógica de todo lo que habíamos supuesto. Justamente, la presencia de esta huella plantea dos posibilidades, ambas inquietantes. O bien el señor Fenwick no murió solo, o bien alguien ha entrado en esta habitación después de su muerte sin que se haya roto el cerrojo. En ambos casos, alguien ha mentido. Holmes se puso en pie lentamente, como si su mente ya estuviera trazando el mapa completo de lo que aún era invisible para mí. Luego se dirigió hacia el marco de la puerta y examinó el pestillo, que en apariencia no había sido forzado. Hay formas de cerrar una puerta desde fuera, si uno conoce la cerradura y posee las herramientas adecuadas, murmuró. Y hay personas que saben cómo dejar una pista falsa sin que lo parezca. Lo miré con asombro. Entonces, ¿cree usted que esto ha sido un asesinato? Holmes no respondió de inmediato, pero en su rostro se dibujó la más leve sombra de certeza. Creo que aún no hemos comprendido de qué crimen se trata realmente, Watson, y eso es lo que más me inquieta. Antes de abandonar la casa, Holmes se detuvo junto al escritorio del difunto. Abrió un cajón con delicadeza quirúrgica, examinó su contenido y extrajo un sobre cerrado sin remitente. Lo guardó sin pronunciar palabra. Luego, al pasar frente a la repisa, observó un libro abierto, lo cerró con precisión y lo devolvió al estante. El título era La utilidad del disimulo en la correspondencia amorosa. Yo observaba en silencio, intrigado. No era la primera vez que Holmes tomaba la iniciativa de alterar una escena, pero rara vez lo hacía sin explicaciones. Esta vez, sin embargo, su rostro no mostraba júbilo intelectual, sino un peso moral, como si supiera que cada movimiento era una decisión de consecuencias profundas. «No todo debe ser entregado al inspector Lestrade», dijo finalmente, con una serenidad inquietante. «Hay verdades que oscurecen más de lo que esclarecen». Me atreví a replicar: «¿Acaso no es deber del investigador revelar lo que encuentra?» Holmes me miró con una mezcla de compasión y firmeza. «El investigador, querido Watson, también es un hombre, y hay momentos en los que debe decidir si su deber es con la verdad o con el alma humana». No pude rebatirlo. Salimos por donde habíamos entrado, sin dejar huella, pero supe que Holmes, aun sin revelarlo, había cruzado una línea invisible esa noche, y que lo que cayó sería, quizá, más revelador que todo lo dicho. El hallazgo que habría de conducirnos al corazón más cerrado del misterio fue, como tantos en la carrera de Holmes, fruto de una observación minuciosa allí donde los demás solo veían rutina.
Ocurrió al día siguiente de nuestra visita nocturna a la escena del crimen. Mientras Holmes repasaba con aparente desgana los libros que el difunto Cyril Fenwick había dejado abiertos en su estudio, algunos de ellos aún húmedos por la condensación de aquella casa deshabitada, reparó en un tomo voluminoso de críticas literarias, encuadernado en cuero envejecido. «Preste atención a este detalle, Watson», dijo, señalando una de las páginas interiores. No al contenido, sino al margen. Me acerqué, y allí, escrita con letra fina, elegante y cuidadosamente inclinada, se hallaba una anotación manuscrita. C. Fenwick. Véase Club Lámpara de Papel, Bloomsbury la tinta, de un tono pardo oscuro, revelaba cierta antigüedad, aunque la caligrafía mantenía una firmeza decidida, propia de quien no teme dejar constancia de sus pensamientos. ¿Le suena ese nombre?, pregunté. Sí, respondió Holmes sin apartar la vista del margen. Aunque nunca he pisado su interior. Es un círculo cerrado, selecto en grado casi patológico. Allí se dictan las reputaciones y se lapidan las trayectorias con la misma rapidez. Fenwick era miembro, lo cual no sorprende. Lo que sí me intriga es por qué consignó esta nota aquí, y no en ninguna de sus cartas o documentos formales. Cerró el libro con cuidado reverencial. Vamos a Bloomsbury, Watson, pero no como lectores, sino como sospechosos de saber leer entre líneas. Y así fue como nos dirigimos al santuario, donde las letras podían matar más silenciosamente que cualquier veneno. El Club Lámpara de Papel se alzaba en una calle discreta de Bloomsbury, sin rótulo ostentoso ni ostentación exterior, como suelen hacerlo los lugares cuya influencia es inversamente proporcional a su visibilidad. Subimos una estrecha escalera revestida con alfombra de tono sepia y una limpieza tan impecable que parecía sospechosa. El portero, un caballero de edad ambigua y expresión de abulia distinguida, nos condujo al salón principal con una cortesía que no lograba disimular su desaprobación silente. El aire olía a cuero viejo, a té frío y a opiniones no solicitadas. Varios caballeros de mediana edad conversaban en susurros sobre la última edición de cierta revista literaria que, según escuché de pasada, carecía de todo nervio retórico. Nadie nos saludó, nadie nos miró directamente, y sin embargo, sentí con claridad esa clase de escrutinio que no necesita ojos, sino prejuicio. Un lugar donde el arte ha sido desplazado por la vanidad, susurró Holmes mientras pasábamos junto a un busto de Byron, cuyas grietas habían sido minuciosamente restauradas. Nos esperaba en un rincón un hombre enjuto, de rostro estrecho y lentes redondas, que parecían aumentar su timidez natural. Se presentó como el señor Queens, bibliotecario del club desde hacía más de 2 décadas. Les hablaré con la mayor franqueza que mi posición lo permite, dijo con voz apenas audible. El señor Fenwick tenía enemigos aquí. Su estilo era incisivo. ¿Y usted se cuenta entre ellos, señor Queens?, preguntó Holmes con tono afable, pero firme. El bibliotecario bajó la vista hacia sus manos, que temblaban ligeramente. No lo detestaba, señor Holmes, pero hay hombres cuya inteligencia convierte cualquier afecto en debilidad. Y esa frase, dicha casi en susurro, me dejó un frío que ni las chimeneas encendidas del club consiguieron disipar. El despacho del señor Queens, al que fuimos invitados con una mezcla de formalidad y sospecha, se hallaba al fondo de un pasillo silencioso. No era un espacio grande, pero su sobriedad imponía. Las estanterías de madera oscura cubrían las paredes como si quisieran sofocar cualquier impulso de espontaneidad. En el escritorio, perfectamente ordenado, reposaban fichas bibliográficas escritas a mano y un tintero que parecía no haber sido tocado desde la última primavera. «Señor Queens», comenzó Holmes con su estilo de cordialidad gélida, «permítame ser directo. ¿Conserva usted alguna correspondencia privada del señor Fenwick con otros miembros del club?» El bibliotecario pareció vacilar un instante.
Luego se inclinó sobre un cajón, lo abrió con lentitud y extrajo un sobre amarillo atado con cordel. «No debería mostrarles esto», dijo, mirando alternativamente hacia la puerta y hacia nosotros. «Pero hay algo en sus preguntas que me hace pensar que buscan más que un culpable». Holmes hojeó las cartas sin comentar. Yo, desde mi ángulo, pude distinguir fragmentos inquietantes. Tu crítica será la ruina de todo lo que intentamos construir. No todos olvidan las humillaciones impresas. Y una nota final. Si publicas ese ensayo, que sea bajo tu propio riesgo. ¿Quién firmó esta última?, pregunté. No está firmada, respondió Quince con un dejo de resignación, pero fue entregada en mano por uno de los miembros más antiguos del club, y puedo asegurarle que no se trataba de una amenaza vacía. Holmes alzó la vista lentamente. Y, sin embargo, se ha hecho el mayor de los silencios al respecto. Quince asintió. En este lugar, señor Holmes, el silencio no es ausencia, es forma de gobierno. Tras la entrevista con el señor Quince, Holmes solicitó con inusual cortesía la presencia de la señora Margaret Dalrymple, viuda de un conocido editor londinense y, según palabras del propio bibliotecario, estrecha amiga del fallecido Cyril Fenwick. Nos fue conducida a un pequeño salón reservado, cuya atmósfera densa parecía obligar al recogimiento. Allí, la viuda apareció ataviada de luto riguroso, con un velo negro que, aunque recogido, apenas disimulaba la palidez de su rostro. «Señora Dalrymple», comenzó Holmes con voz tan suave como precisa, «¿tuvo usted contacto reciente con el señor Fenwick antes de su fallecimiento?» La dama asintió con lentitud. Su mirada, sin embargo, no se posaba sobre nosotros, sino sobre un punto indefinido del suelo. «Nos vimos la semana pasada, aquí mismo. Hablamos de poesía y de la memoria». «¿La memoria?», dijo. Intervine intrigado. Sí, él creía que los versos eran la única forma legítima de recordar a quienes la historia decide olvidar. Aquel comentario, aparentemente inofensivo, adquirió una resonancia particular en el contexto del verso hallado en la escena del crimen. Holmes, atento como siempre al detalle inadvertido, preguntó: ¿Era costumbre del señor Fenwick regalar fragmentos escritos de su obra? No de la suya, de la ajena. Le gustaba copiar versos que le habían conmovido. Decía que así les devolvía el pulso. ¿Y alguna vez copió versos para usted? La viuda dudó. Un leve temblor recorrió su voz. Sí, uno solo. Lo rompí. Fue entonces cuando Holmes se inclinó levemente hacia mí y musitó. Un corazón que rompe un poema no lo olvida, lo oculta. Y supe, por su tono, que había percibido más en esa entrevista de lo que la propia señora Dalrymple se atrevía a revelar. Tras nuestra conversación con la viuda, Holmes solicitó acceso al archivo de publicaciones del club, un privilegio reservado exclusivamente a miembros de alto rango, pero que el señor Quince, movido por una mezcla de respeto y temor, nos concedió sin objeciones. Nos condujo a una sala anexa, donde volúmenes encuadernados en tela gruesa descansaban bajo títulos discretos: Crónica de lectura, Revista de crítica contemporánea, Debates sobre la moral literaria. Todos firmados, editados y comentados por los mismos nombres que figuraban en la nómina del club. Holmes, con su infalible sentido de la orientación documental, extrajo 3 tomos en particular. En ellos, el nombre de Cyril Fenwick aparecía reiteradamente, ora como crítico, ora como adversario literario. Su prosa, ácida, elegante, devastadora, no dejaba lugar a equívocos. Cada artículo era un ajuste de cuentas revestido de análisis. Identificamos sin dificultad 3 nombres especialmente objeto de su pluma: el reverendo Aubrey Parris, la señora Edwina Carrow y el caballero Sir Lionel Trent. Todos ellos miembros activos del club. Todos ellos presentes, según Quince, la noche en que Fenwick asistió por última vez. «Es curioso, Watson»,
murmuró Holmes mientras hojeaba un párrafo punzante. Cómo la crítica, cuando se afila demasiado, termina convirtiéndose en arma blanca. ¿Cree que uno de ellos pudo haber actuado movido por venganza? No lo creo aún, pero sí observo que el señor Fenwick no tenía amigos aquí, y en estos círculos la ausencia de aliados es una sentencia. Me incliné sobre uno de los textos y leí una frase que me heló. Un escritor que presume de moralidad suele esconder bajo sus manos más sangre que tinta, y supe que no todos los duelos son públicos. Mientras Holmes revisaba el interior de un volumen firmado por el propio Fenwick, una recopilación de ensayos inéditos publicada por el club hacía solo un mes, extrajo entre sus páginas un marcador olvidado, de esos que no indican lugar, sino intención. Era un pequeño pétalo prensado, reseco y quebradizo, sobre el que alguien había pintado, con mano delicada, una flor azul de 5 pétalos. Holmes lo tomó entre los dedos como quien acaricia un recuerdo. ¿Reconoce esto?, le pregunté con natural ignorancia. Su expresión cambió con súbita gravedad. Observó el símbolo largo rato, sin responder, hasta que finalmente murmuró: «Esta flor no es casual. Está ligada a un caso del pasado, un caso que nunca cerré del todo». ¿Y cuál fue su desenlace? Ninguno. Se desvaneció entre documentos quemados y testigos mudos. Pero esta señal, esta flor, la llevaba la hermana de una mujer cuya reputación fue destruida por un artículo. Un artículo que, por cierto, también firmó Cyril Fenwick. Comprendí entonces que Holmes no estaba simplemente resolviendo un crimen nuevo. Estaba tocando, con manos precavidas, las brasas aún tibias de uno anterior. ¿Va a mencionarlo a Lestrade? Holmes negó con un leve movimiento de cabeza. Number aún no. Hay historias que deben madurar en el silencio antes de pronunciarse. O se marchitan o florecen. Guardó la flor en su libreta sin decir más, pero el temblor apenas perceptible en su mano reveló que, pese a su lógica inflexible, lo que acababa de hallar no era solo una pista, era una herida. La mañana en que el inspector Lestrade irrumpió en Baker Street, lo hizo con una energía que desentonaba gravemente con el decoro que uno espera de un funcionario de Scotland Yard. Entró sin anunciarse, dejando apenas que la señora Hudson entreabra la puerta, y avanzó hacia el salón como quien busca recuperar un tiempo perdido más que una conversación. «Holmes», exclamó con una mezcla de urgencia y reproche, ¿es usted consciente de la situación? Mi amigo, que en ese momento disolvía tabaco negro en su mezcla habitual con la concentración de un alquimista, levantó apenas los ojos. «Buenos días, inspector. Supongo que se refiere al caso de Kensington». «Desde luego que me refiero a eso», replicó Lestrade, «y me sorprende francamente su indiferencia. Lo que tenemos entre manos es algo más complejo que un suicidio burgués, y Scotland Yard necesita su colaboración, no su silencio». «¿Silencio, dice usted?», respondió Holmes con calma gélida. «¿Acaso ha solicitado mi ayuda formalmente? Se le envió una carta. Usted la recibió». «La recibí, sí», asintió Holmes, «y la consideré innecesaria». El rostro del inspector se tornó carmesí. Durante unos instantes pensé que abandonaría la sala sin más, pero, en lugar de eso, depositó sobre la mesa un sobre arrugado con fotografías del cadáver y anotaciones técnicas. «Tal vez esto lo convenza, porque créame, Holmes, esta vez no es un juego de salón, es algo más hondo». Holmes no respondió, pero sus ojos, aunque no lo admitieran, ya estaban absortos en aquellas imágenes que para él nunca eran simples restos del crimen, sino trazos del alma humana. Cuando Lestrade, ya menos encendido, reclamó una opinión, Holmes se tomó el tiempo de dejar su pipa en el cenicero, de alisar con la mano el mantel y de mirar por la ventana como si buscara en el cielo londinense la estructura invisible del razonamiento. «Su caso, inspector», comenzó finalmente,
Me resulta, en efecto, peculiar. Sin embargo, y tras una revisión somera de los hechos, debo inclinarme por una hipótesis sencilla. ¿Sencilla?, inquirió Lestrade con escepticismo. Sí, una escena cerrada, una muerte sin signos de violencia, un verso literario, una hora detenida con precisión. Todo apunta a una mente teatral, sí, pero también pasional. Sugiero que el señor Fenwick fue víctima de un amante despechado, o de una amante herida, cuya intención fue tanto castigar como ser comprendida. Lestrade se cruzó de brazos. ¿Está usted diciendo que se trata de un crimen pasional, señor Holmes? Exactamente eso. Y sin embargo, no ha acudido a la escena, ni ha solicitado informes, ni ha interrogado a los presentes. ¿Desde cuándo el gran detective se conforma con suposiciones superficiales? Holmes no parpadeó. A veces, inspector, el fondo es menos relevante que la forma. Este caso tiene forma de pasión y fondo de silencio. No exige una persecución, sino una aceptación. El silencio que siguió fue incómodo. Lestrade no respondió de inmediato, pero su mirada dejaba claro que no creía en una sola palabra de lo dicho. Yo tampoco, porque si algo distinguía a Holmes era la precisión lógica, y esa explicación, por bien construida que estuviera, no era suya. Era una máscara. Cuando Lestrade se marchó, llevándose consigo sus papeles y una mueca de desconfianza apenas contenida, permanecí en la habitación observando a Holmes con detenimiento. Su postura no era la habitual, ni desafiante ni altiva, sino recogida, como si cada gesto estuviese envuelto en una reflexión que no deseaba compartir. Holmes, comencé con tono deliberadamente neutro. No recuerdo haberlo oído formular una teoría con menos convicción que la de hoy. No hubo respuesta inmediata. Él se limitó a tomar su pipa nuevamente, la encendió con parsimonia y dejó escapar el humo con un suspiro apenas perceptible. «¿Y si le dijera, Watson», dijo al fin, «que en ocasiones una mentira puede servir de barrera moral? Entonces debería explicarme contra qué intenta usted levantar esa barrera». Le respondí con suavidad. Holmes me miró por primera vez en la conversación. En su mirada no hallé el fulgor agudo de la deducción, sino una sombra velada, como si algo lo hubiese rozado por dentro y aún estuviese tratando de recomponerse. «Hay verdades», dijo al cabo, «que hieren de forma más profunda que la propia muerte, y algunas de ellas, si se dejan salir a la luz, no redimen, sino destruyen». Me sorprendió ese tono. Era el mismo hombre cuya lógica había desmontado los crímenes más refinados de Londres. Pero ahora hablaba con el temblor de quien protege no un hecho, sino una vida. Y por primera vez comprendí que la verdad, al menos en este caso, no era su objetivo. Era su carga. Esa misma tarde, mientras el cielo de Baker Street se teñía de un gris inalterable, decidí que no podía seguir en la ignorancia. Con la cortesía que siempre procuré mantener, me dirigí a Holmes, mientras él clasificaba unas muestras de ceniza con la misma precisión que emplearía un entomólogo. «Holmes», dije con firmeza, «ha llegado el momento de que deje de lado sus evasivas. Usted ha mentido deliberadamente a Scotland Yard. Lo ha hecho con cálculo, y eso no me preocupa tanto como el hecho de que me ha excluido de su razonamiento. Le ruego, como colega y como amigo, que me lo explique». Holmes dejó el frasco de cristal sobre la repisa y me miró largamente. «No es indiferencia, Watson, es protección». «¿Protección de quién?» «De alguien que aún no ha hablado, de alguien cuya historia no cabe en los márgenes de un informe forense». Guardó silencio un instante, como si midiera el peso de cada palabra antes de pronunciarla. «Imagine, Watson, a un hombre cuya única defensa en esta vida ha sido el recuerdo noble de una madre injustamente vilipendiada por la opinión pública. Imagine que ese hombre descubre que el asesino de esa memoria no ha sido castigado, sino admirado. ¿Y si ese hombre cruzara la línea?
¿Está usted diciendo que sabe quién lo hizo? Holmes asintió, con una gravedad insondable. Lo sé, pero no puedo acusarlo sin destruir algo más valioso que su libertad. ¿Qué es eso? Su humanidad, y con ella, lo poco que aún lo sostiene. Aquella confesión, dicha con voz baja y sin ostentación, me dejó helado. Por primera vez, Holmes no era solo el lógico infalible. Era un hombre que, frente a un dilema moral, había elegido la piedad por sobre la exactitud, y supe que su silencio no era cobardía, era fidelidad. Cuando el reloj marcó las 10 y el repicar del Big Ben se filtró suavemente por la ventana, Holmes se recostó en su diván con una lentitud casi ceremonial. La pipa humeaba entre sus dedos y sus ojos, fijos en un punto más allá del techo, parecían navegar en la abstracción donde solo las almas verdaderamente atormentadas saben moverse. «Watson», murmuró, ¿ha pensado usted en lo que implica conocer la verdad y, sin embargo, no declararla? Lo he pensado, admití, y creo que se trata de una posición insostenible a largo plazo. No si el largo plazo ya está condenado de antemano. La respuesta me desconcertó, pero esperé a que continuara. Hay casos, Watson, en que la justicia no puede ser medida por el número de detenidos ni por la claridad de los hechos. Hay heridas que no cicatrizan con un arresto, sino con el olvido voluntario. Y, aunque contradiga mi propia naturaleza, debo decir que en esta ocasión he optado por la compasión. ¿Y eso no le pesa? Más de lo que imagina, pero también más de lo que estoy dispuesto a permitir que otros carguen en mi lugar. Guardamos silencio un instante. Luego añadió, la ley exige claridad, pero la conciencia exige equilibrio. Y el equilibrio, Watson, rara vez es absoluto. Comprendí entonces que Holmes no había cerrado este caso con una deducción, sino con una decisión ética, y que, en esa decisión, había sacrificado su reputación momentánea a cambio de preservar una vida interior que muchos creían ausente en él. Me retiré a mi escritorio, pero no pude escribir esa noche, porque entendí que había crímenes que no podían resolverse, sin provocar otros peores, y que a veces el mayor acto de justicia consiste en no ejercerla. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando Holmes, con el rostro severamente inclinado sobre su escritorio, me lanzó una mirada que no requería palabras para entenderse. Se puso en pie, tomó su abrigo largo y extrajo de uno de sus compartimientos interiores una pequeña ganzúa de acero pulido, junto con un candil de aceite que solía reservar para exploraciones particularmente delicadas. «Watson», dijo sin elevar la voz, «si no le desagrada acompañar a un hombre que ha decidido desafiar la línea entre lo legal y lo justo, le agradecería que trajera su bastón». No pregunté más. A esas alturas comprendía que Holmes ya no buscaba pistas, sino respuestas, y que esas respuestas se hallaban fuera del alcance de Scotland Yard. Nos encaminamos al Club Lámpara de Papel, envueltos en un silencio que no era ausencia de palabras, sino su mutua contención. La niebla londinense se aferraba a las farolas como un presagio sin forma. Al llegar, Holmes introdujo una llave distinta de las que yo conocía. No era de cerradura estándar, era de invención propia, diseñada para abrir cerrojos complejos sin dejar rastro. «Esta puerta ha sido cerrada por los hombres equivocados», musitó mientras la empujaba con precisión quirúrgica. Una vez dentro, avanzamos sin encender más que el candil mínimo. Cada paso resonaba sobre la tarima de roble con una gravedad que no venía del sonido, sino del acto en sí. Holmes no titubeaba, pero percibí en él una inquietud inhabitual. No por el riesgo, sino por la certeza de lo que iba a hallar. Y esa certeza, supe entonces, tenía nombre, papel y consecuencias. El despacho del señor Quince, al cual nos habíamos dirigido con paso decidido, se hallaba en el extremo más alejado del corredor principal. La puerta, cerrada desde nuestra anterior visita,
no presentó dificultad alguna para Holmes, quien volvió a aplicar su herramienta con la habilidad que solo concede la familiaridad con lo ilícito ejercido al servicio de un bien mayor. Al ingresar, me envolvió una sensación difícil de describir. No era miedo, ni simple tensión. Era esa clase de presentimiento que solo se experimenta en lugares donde las palabras han sido cuidadosamente contenidas, como si el aire mismo conservara secretos no pronunciados. El mobiliario estaba intacto, la lámpara de aceite en su sitio, los papeles apilados con precisión matemática, la tinta aún sin borrar de la pluma que dormía sobre la bandeja. Pero había, sin embargo, un detalle inquietante. La ventana, perfectamente cerrada, tenía una leve condensación por dentro, señal de que alguien había estado allí recientemente. «No han venido aún a borrar lo que oculta este lugar», dijo Holmes mientras recorría con la mirada cada línea del suelo. Se dirigió al rincón derecho del escritorio, donde una alfombra de diseño persa cubría parcialmente las losetas. No la retiró de inmediato. Primero inspeccionó el rodapié, luego se inclinó con delicadeza sobre una esquina del tapiz. «Hay una lógica en el miedo, Watson», murmuró, «y esa lógica suele esconderse donde se pisa todos los días». El tono de su voz, más bajo que de costumbre, indicaba no solo concentración, sino respeto, como si aquello que estábamos a punto de descubrir no fuera solamente evidencia, sino memoria escondida bajo llave. Holmes retiró con sumo cuidado la alfombra, revelando un suelo de losetas grises perfectamente alineadas, o casi. Una de ellas, hacia el extremo izquierdo, presentaba una separación milimétrica con respecto a sus vecinas. Su color era igual, su desgaste era el mismo, y sin embargo, no pertenecía al todo con la misma convicción, como un verso añadido a un poema ya concluido. Mi compañero extrajo un pequeño estilete de entre los pliegues de su abrigo y lo introdujo suavemente por el borde de la loseta. Esta cedió con un leve crujido seco, y al alzarla dejó ver una cavidad rectangular apenas mayor que una caja de libros. El aire que brotó del hueco tenía un olor denso, mezcla de papel viejo, cera derretida y tinta derramada. «Aquí está», dijo Holmes en tono neutro, pero sus ojos brillaban con una luz que solo la verdad da, incluso antes de ser leída. Sacó con delicadeza un paquete envuelto en pergamino aceitado, atado con un cordón negro que parecía haber sido sellado con la prisa de quien actúa en la sombra. Rompió el nudo y desplegó el contenido sobre el escritorio. Era un manuscrito, no una carta ni un testamento, sino un ensayo extenso, cuidadosamente escrito, con márgenes anotados y un título en latín, De Mendacio Elegantiae, notas sobre la traición en las letras. Holmes no sonreía, tampoco fruncía el ceño, simplemente observaba aquel documento como si estuviese leyendo no solo con la vista, sino con la conciencia. Y yo comprendí que ese escrito no hablaba solo del crimen, sino de una historia más larga, más profunda y posiblemente más peligrosa. El texto, escrito con una letra fina pero firme, exhibía una estructura argumentativa de extraordinaria claridad. Era, sin duda, obra del propio Fenwick, aunque jamás publicada. En su contenido, el crítico diseccionaba con precisión quirúrgica a 3 miembros del club, el reverendo Parris, la señora Carrow y Sir Lionel Trent. No se trataba de simples observaciones literarias. Eran acusaciones explícitas de plagio, manipulación editorial y complicidad en el silenciamiento de voces disidentes. «Esto no es una crítica», dije con el corazón encogido. «Es una condena». Holmes asintió. «Y una sentencia anticipada. Fenwick sabía que este documento no sería impreso. Por eso lo escondió. Pero también sabía que, si moría, este manuscrito hablaría por él. El ensayo detallaba fechas, nombres de editores, títulos originales que habían sido suprimidos en favor de obras reescritas por los acusados. Más aún,
El texto señalaba transacciones financieras, correspondencia cifrada y menciones a sobornos sutiles disfrazados de suscripciones honoríficas. ¿Y si esto hubiese sido encontrado por un tercero?, pregunté. No habría sido comprendido, respondió Holmes. Al menos no por cualquiera. Este documento está escrito no solo en lenguaje literario, sino en clave ética. Exige del lector no solo lectura, sino memoria. Y ese es su poder. Guardamos silencio durante unos instantes, en los que el manuscrito parecía irradiar una presencia casi tangible. Entonces, Holmes volvió a dar el paquete con el mismo cuidado con que lo había abierto. «Fenwick no fue asesinado por lo que dijo», murmuró. «Fue asesinado por lo que iba a decir, y al pronunciar esas palabras, supe que aún no habíamos llegado al final del secreto, porque aún faltaba descubrir a quién le dolía más esa verdad». Mientras Holmes repasaba la sección final del manuscrito, sus ojos se detuvieron de pronto, y la expresión de su rostro adquirió una rigidez insólita. Le observé contener la respiración como quien, de golpe, se encuentra frente a una figura que creía enterrada en el pasado. Sin decir palabra, me tendió el documento, señalando una línea escrita al margen. Allí, entre las iniciales y los comentarios, figuraba un nombre que me resultaba tan familiar como desconcertante. Sebastián Lestrade. ¿El hermano del inspector?, murmuré. Él mismo, abogado de la corona, miembro silencioso de este club y, según estas páginas, uno de los juristas que amparó legalmente la supresión de ciertas denuncias. Véalo usted mismo. S. Lestrade firma el memorándum que evita la publicación del expediente Trevor. El descubrimiento fue como un relámpago mudo. La conexión no era circunstancial. El hermano del inspector, cuya mención jamás había surgido en el transcurso de la investigación, se hallaba en el centro mismo de la red que Fenwick pretendía desenmascarar. «Ahora entiende usted», dijo Holmes, cerrando el manuscrito con manos firmes, «por qué este caso no debe llegar a los oídos de todos. No aún, no de este modo». Y comprendí que, para Holmes, el crimen ya no era solo el de una persona muerta, sino el de una verdad asesinada con plena premeditación institucional. Holmes guardó el manuscrito bajo su abrigo con una determinación que no admitía réplica. No lo dobló ni lo ocultó con disimulo. Lo envolvió con la reverencia con que uno envuelve un retrato que, aunque nunca se mostrará, debe preservarse del olvido. Salimos del despacho sin alterar nada más. Las puertas volvieron a cerrarse con el mismo silencio con que las habíamos abierto. Ninguna palabra fue pronunciada durante el camino de regreso a Baker Street, pero el peso del documento se hizo tangible en la forma en que Holmes caminaba, no como quien huye, sino como quien guarda un legado que aún no debe ver la luz. Al llegar a casa, colocó el manuscrito en una caja metálica que solo yo había visto utilizar en 2 ocasiones anteriores, ambas vinculadas a casos que nunca narré. «¿Qué hará con ello?», pregunté con voz grave. «Esperar, observar y decidir cuando el tiempo haya decidido por mí». No insistí, porque supe, con certeza inapelable, que aquel caso no encontraría su desenlace en los tribunales ni en las columnas de los periódicos. Su resolución pertenecería a otra esfera, la del juicio íntimo, donde la ley no entra, pero donde la conciencia nunca sale indemne. La tarde siguiente, Holmes me informó con voz mesurada que aquella noche debía realizar una visita al Club Lámpara de Papel. No solicitó mi compañía. Al contrario, su mirada me sugirió, con ese tipo de reserva que solo entre amigos verdaderos se respeta, que esta vez debía mantenerse a solas. Aún así, no pude sustraerme al impulso de observar su salida desde la ventana de Baker Street. Partió sin bastón, sin abrigo visible, llevando consigo únicamente su reloj de cadena y la cartera que solía utilizar cuando una revelación pesaba más que una detención. Horas después, ya avanzada la noche, regresó en el más absoluto silencio, y solo al día siguiente, ante mi paciente insistencia, me confió lo esencial.
Lo cité en la biblioteca del club, dijo, sin pronunciar aún el nombre. Sabía que acudiría. Un hombre con conciencia siempre acude cuando lo llama el espejo de sus actos. ¿Y qué ocurrió? Holmes paseó su mirada por la estancia antes de responder. Entró sin levantar la voz. Se sentó frente a mí como si supiera que el tiempo se había agotado. No negaba nada. No discutía nada. Lo que le ofrecí no fue un interrogatorio, Watson. Fue algo más severo, la posibilidad de responder ante sí mismo. Me sorprendió el temblor contenido de su voz. ¿Y usted qué hizo? Le mostré las pruebas, no todas, solo las suficientes para que comprendiera que la verdad no podía seguir escondida, pero tampoco debía ser exhibida como un trofeo judicial. No añadí palabra. Algo me decía que aquel juicio no necesitaba toga ni estrado, solo una conciencia enfrentada a su propio límite. La confesión, continuó Holmes con una voz más baja aún, no llegó en forma de palabras. No hubo firma, ni documento, ni testigo. Pero fue, en su desnudez, más indiscutible que cualquier testimonio ante notario. ¿Entonces lo admitió? Lo admitió con un gesto, con la inclinación de cabeza que solo he visto en aquellos que ya han sido vencidos, pero no humillados. Holmes paseó lentamente su dedo índice sobre el borde del escritorio, como si repasara una línea escrita en tinta invisible. Me habló de su madre, Watson, de cómo su memoria había sido arrastrada por la pluma de Fenwick con una crueldad revestida de cultura, de cómo ningún tribunal, ni legal ni moral, podía ya limpiar aquella afrenta, y de cómo, al encontrar el manuscrito, entendió que debía impedir que se repitiera el daño en otros. ¿Y usted? Me atreví a preguntar. ¿Qué le dijo? Le dije que entendía su dolor, pero no su acto, que el alma humana tiene derecho a la rabia, pero no a la venganza. ¿Y él lo aceptó? No lo discutió. Y eso fue, para mí, la señal más clara de su arrepentimiento, porque un culpable que se justifica aún lucha. Uno que calla ya ha sido juzgado. El silencio que siguió fue largo y no quise interrumpirlo, porque sabía que, en aquella biblioteca silenciosa, se había pronunciado una verdad sin necesidad de voz. Y eso, en ciertos casos, es más temible que una sentencia. Antes de retirarme, prosiguió Holmes, le ofrecí una única salida que no pasaba por mí, ni por la policía, ni por la humillación pública. Le di 24 horas. ¿Para entregarse? Para decidir si deseaba hacerlo. No le obligué. Le di libertad, porque entendí que solo él podía cerrar esta historia sin que se derrumbara algo más que su nombre. ¿Y qué argumento usó para convencerle? Ninguno, solo una frase. Si la memoria de su madre exige justicia, entréguese. Pero si exige redención, comience por usted mismo. Me quedé sin palabras, porque comprendí que Holmes no apelaba a la ley, sino al alma, y que eso exigía una fe en la humanidad que pocos le atribuían. ¿Y cree usted que cumplirá? No lo sé, no soy adivino, Watson. Solo un hombre que reconoce en otro la lucha entre el deber y el dolor. Holmes se levantó, fue hasta la repisa y encendió su pipa con calma metódica. Si no se presenta, no moveré un dedo, no porque no pueda, sino porque ya he dicho todo lo que debía decir. Y si se presenta, entonces será el único que lo habrá hecho por convicción, y eso, créame, convierte un crimen en una confesión, y una confesión en una posibilidad de alma. Nunca lo había visto tan grave, porque sabía que, en ese margen de 24 horas, no solo pendía una vida, también una conciencia. La mañana del día siguiente llegó con una niebla espesa y un aire de expectación que no logré disipar ni siquiera tras 2 tazas de té. Holmes permanecía en su sillón habitual, sin pronunciar palabra. Cuando el reloj de la sala marcó las 10:30, el timbre de la puerta interrumpió el silencio con un sonido cortante, casi ceremonial. La señora Hudson anunció que un mensajero
Había dejado un sobre sin remitente, dirigido a Sherlock Holmes. Holmes no pareció sorprendido. Abrió el sobre con parsimonia, extrajo su contenido y lo depositó sobre la mesa entre nosotros. Era una hoja mecanografiada, sin membrete, sin firma. En ella se detallaban con una precisión milimétrica los acontecimientos que rodeaban la muerte de Cyril Fenwick, incluyendo el móvil, los medios y la intención. «Es una confesión», dije, «pero sin nombre. Y sin embargo con todo lo que Scotland Yard necesita para cerrar el caso», replicó Holmes. «¿Va a entregarlo?» «No es necesario. Ya ha sido enviado al Lestrade. Dijo señalando la copia, «es para mí, o mejor dicho, para usted». «¿Para mí?» «Porque usted ha sido el único testigo de esta historia, Watson, y también el único con derecho a narrarla, ¿o no?» «¿Y él? ¿Se ha entregado?» Holmes no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza, sin confirmar ni negar, pero supe, por la calma de su rostro, que el acto había ocurrido, tal vez no en una comisaría, pero sí en ese lugar interior donde la verdad no necesita audiencia. Y así, el caso quedó, para el mundo exterior, resuelto, pero para nosotros, apenas comprendido. Los días posteriores transcurrieron con una calma extraña. La prensa anunció que el caso Fenwick había sido aclarado gracias a una carta anónima enviada a Scotland Yard. El inspector Lestrade, fiel a su estilo, aceptó el crédito con una mezcla de resignación y oportunismo. No mencionó a Holmes en absoluto, ni lo buscó para confirmaciones. Nadie lo hizo. Y eso, en cierta forma, era exactamente lo que Holmes deseaba. Yo, en cambio, no podía desprenderme del peso de lo vivido. Una historia tejida con silencios, protegida con mentiras piadosas y resuelta sin juicio ni jurado, me parecía un fenómeno moralmente inestable. Una paradoja de justicia sin veredicto. Una noche, incapaz de contener más la inquietud, me acerqué a Holmes, quien leía con aire distraído una antología de textos estoicos. ¿No le molesta que este caso haya quedado en la sombra? En absoluto, respondió sin apartar los ojos del libro. No todo lo que se resuelve merece ser anunciado, y no todo lo que se castiga requiere ser exhibido. ¿Y si el culpable no se redime? Entonces habrá fallado, pero no ante la ley. Habrá fallado ante sí mismo. Y eso, créame, es una condena más severa que cualquier celda. Guardé silencio, porque entendí que Holmes no había actuado como detective. Había actuado como juez, de una justicia que no está en los códigos, sino en la conciencia. ¿Lo verá otra vez?, me atreví a preguntar. Holmes cerró el libro con suavidad. No lo creo, ni es necesario, porque la verdad, Watson, no siempre necesita que la repitamos, basta con que exista. Y en esa frase comprendí que el caso Fenwick había llegado a su fin no en el papel, sino en el alma de quienes aún creen en el poder del silencio. Al regresar de aquel caso, durante la mañana siguiente, noté en Holmes un silencio que parecía haberse instalado en su ánimo como una presencia indisuelta. Baker Street, habitualmente animada por nuestras conversaciones y el repique del carbón en la chimenea, se convirtió en un espacio casi solemne, atravesado por una niebla espesa que abrazaba las calles y silenciaba el clamor de la ciudad. Holmes permanecía reclinado junto a la ventana, inmóvil, con la pipa apagada en la mano y la mirada fija en el crepitar débil del fuego. No hubo palabras, ni gestos que invitaran a la charla, solo la sensación de que algo había quedado suspendido entre nosotros, sin fecha de caducidad. Intenté, en varias ocasiones, reanudar nuestra rutina intelectual, pero sus respuestas fueron escasas, medidas, como si cada frase le exigiera un esfuerzo moral. Comprendí que, al concluir este asunto, no se había liberado. Al contrario, había dejado algo vivo dentro de él, una tensión que no podía ignorar, y su mutismo, más elocuente que cualquier declaración, me habló de una herida interna,
no física, pero no por ello menos profunda, que no deseaba mostrar. Y de pronto, en ese silencio prolongado, comprendí que no era yo el único albergando preguntas sin respuesta. Aquella noche, luego de cenar en la serenidad obligada por su estado, nos sentamos frente al fuego, mientras el tabaco impregnaba el aire con su aroma. El crepitar de la leña rompía el silencio con una cadencia familiar, pero el ambiente estaba tenso, como si escucháramos un murmullo interior. Fue entonces cuando Holmes, sin desviar la vista, comenzó a hablar. «Hay algo, Watson», murmuró con voz grave, «que jamás mencioné a Lestrade, y bien sabe usted cuánto me cuido de omitir lo relevante». Me acerqué un poco. «¿De qué se trata?». Holmes sostuvo su pipa con ambas manos, como quien sostiene la verdad entre sus dedos. El asesinato no fue simplemente un acto de venganza, fue un acto de defensa moral. El acusado no buscó solo hacer justicia, buscó preservar un honor que consideraba atentado por la pluma del difunto. Silencio después de sus palabras, absorbidos por el crepitar de las brasas. «Quise proteger al hombre», continuó, «no como un criminal, sino como un hijo que defiende la memoria de una madre injustamente vilipendiada. Esa verdad, esa humanidad, no podía quedar relegada a un expediente». Me pregunté, sin atreverme a formularlo, si la justicia había salido indemne de aquello. Pero su frase quedó flotando. Una verdad que no cabe en una ficha policial, pero sí en el corazón humano. Holmes guardó silencio. La narración oficial tendría otra forma, pero la nuestra, la auténtica, había quedado revelada entre el aroma del tabaco y el murmullo atormentado de su alma. Recordé entonces lo que el escrito revelaba. Una calumnia sutil, casi imperceptible, tejida con elegancia pero mortal en su intención. Fenwick había dejado impresa, en literatura y periódico, una acusación cruel contra una mujer ya fallecida, madre de su asesino, describiéndola como influida por inmoralidad y negligencia. Aquellas palabras resonaban aún en el manuscrito y en la memoria histórica del club. Holmes cerró los ojos levemente. «Las calumnias más devastadoras no se pronuncian en voz alta», dijo, «sino que se inscriben en la tinta». El crítico, sin saberlo, construyó una placa con la que se martirizaría a un hombre que solo pedía respeto para la memoria materna. Sus palabras causaron un silencio aún más denso que la niebla de la mañana. Comprendí que, en ese obituario intelectual, algo se había cruzado más allá de la crítica literaria. La implicación con una herida personal, convertida en motivo de muerte. ¿Y eso lo justificó?, pregunté con voz baja. Holmes abrió los ojos. «Number». Pero lo comprendió más allá de lo admisible, y en esa comprensión halló la clave de su venganza y la de su arrepentimiento. La calma del salón contrastaba con el estremecimiento interior que nos envolvía, porque lo que estaba ante nosotros era algo más que un juicio. Era una reconstrucción moral que no cabía en tribunales, ni en informes. ¿Podría un tribunal considerar la defensa del honor materno como atenuante?, pregunté, consciente de la gravedad de la cuestión. Holmes posó la pipa y me miró. Esa es precisamente la pregunta que no debió formularse, porque la justicia no es un árbol de acciones aisladas, sino el resultado de sus raíces éticas y emocionales. Y si bien los tribunales demandan pruebas de culpabilidad, la moral exige comprensión. Guardó un instante de reflexión. «Le mentí a Lestrade», dijo al fin, «porque su deber era capturar culpables ante la ley. El mío fue salvar a un hombre de una condena que habría desmembrado también su vida interior. No todos los actos de verdad conducen a la justicia. Algunas mueven al odio, no al perdón». Me sorprendió su sinceridad. «¿Cree que actuó bien?». «Lo dudo», respondió con dolor contenido. «Pero estoy convencido de que la ley solo vería a un asesino. Yo vi, en cambio,
a un hijo roto por un duelo extenso y público. Mi mentira no destruye, protege. Y a veces, proteger es la forma más tenue de la justicia. Se encendió nuevamente su pipa, como si las palabras anteriores hubiesen dejado un cariz más melancólico en su espíritu. Y yo comprendí que, en su lógica, el silencio no era complicidad, era un acto de piedad. Frente al manuscrito que ahora reposaba en mi escritorio, me debatí durante horas. La verdad, aquella que Holmes me había confiado, quebraba la ley escrita pero no la ley del alma. Y mi impulso natural era registrarla sin ambajes. Sin embargo, sabía que hacerlo representaba profanar un pacto tácito, el secreto con el que Holmes protegía la dignidad de otro ser. Me dirigí a él lentamente. ¿Y si escribo toda la historia?, le pregunté. ¿Fracasaré como cronista de su genio o como guardián del otro? Holmes no respondió de inmediato. Observó la frágil hoja y dejó escapar su humo con lentitud. El relato oficial ya existe, dijo. Lo que usted tenga en sus palabras no será una falsedad, pero tampoco será necesario. Porque no todas las verdades necesitan atravesar ojos ajenos. Guardé el manuscrito y comprendí que mi narración, si debía ser honesta, tendría que ser también compasiva. No podía destruir una historia entera para salvar una conciencia. Y así, tomé una decisión que separó la verdad de los hechos de la verdad del corazón. El fuego crepitó un instante, y supe que, en esa elección, había entendido a Holmes y a mí mismo. Concluyo estas líneas, estimado lector, con el alma dividida ante la pregunta que aún resuena en mi conciencia. ¿Debe siempre revelarse la verdad, aunque pueda destruir aquello que aún respira en silencio? ¿O acaso, como nos enseñó Holmes, hay silencios que no son ausencia, sino formas de justicia? La niebla sobre Baker Street no se ha disipado del todo, y aunque los tribunales consideren el caso cerrado, sé que, en el corazón de quienes amamos la memoria humana, la justicia no termina cuando se dicta sentencia. Termina cuando alguien se atreve a cuidar lo invisible. Y ese, tal vez, sea el legado más profundo de esta crónica. A veces, el silencio no es ausencia de palabras, sino la forma más pura de justicia. ¿Tú habrías callado para proteger una verdad que podía destruir? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha hecho pensar, deja tu like, compártela con alguien que aprecie los misterios del alma y suscríbete para seguir desentrañando lo invisible.